hay historias capaces de hacer que la penumbra cobre vida y palabras que abren puertas a lo inquietante. Bienvenidos a Palabras Paganas, historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene sabor a miel. Bueno, hoy os traemos una novedad y no hablo solo del nuevo jingle. Recuperamos a Karina, esa sonrisa que escucháis es la de Karina, que después de sus vacaciones ha aceptado regresar a este lado del micrófono. Karina, oye, hay sol, ¿eh?, en el más allá, ¿o ibais todos con protección factor 50? Bueno, lo de que ha aceptado volver lo dirás tú. He tenido que volver. Te duplico el sueldo. Muy bien. No, la verdad es que... No cobras nada, vas a cobrar nada de nada. Toma, nada al cuadrado, gracias, Santiago. No, pero es verdad que esto de volver de vacaciones es, bueno, yo creo que es lo más parecido a resucitar en un cuento de terror. No sé, pero bueno, por lo menos en la playa a los zombies no les gusta ni el sol ni el chiringuito, así que no me han molestado nada y vuelvo con mucha energía paranormal renovada. Perfecto. ¿Qué te parece? Perfecto. Lo justo para enfrentarte a invitados tan inquietantes como el de hoy. Sí. Inquietante y majísimo. Al menos nos interesa... bueno, te iba a decir, es que al menos no intentaste traernos ninguna criatura extraña en la maleta, ¿verdad? Bueno, estuve tentada, porque había Sí, me has mandado fotos. Sí, había unas caracolas, cuando menos extrañas, y hablaban. Pero bueno, eso ya para otra, Esas para no me otra las has pasado en la foto. dramatización. No, eso tiene que verse en directo. Vale. Oye, además de rendir homenaje a los clásicos del terror en Palabras Paganas, lo hacemos habitualmente, no lo dejamos, volveremos a Lovecraft, a Poe, a Guy de Maupassant. Bueno, hoy abrimos nuestras páginas oscuras de nuevo a algo más cercano. Vamos a recibir a un invitado capaz de convivir con monstruos de tinta y celuloide. Se llama Rubén Sánchez Trigos. Eso es. Y es que además de hablar con Rubén, estrenamos en exclusiva la dramatización del primer capítulo de su novela, Vuelve a mí. Preparaos para sumergiros en una historia donde el suspense y la emoción están más que asegurados. Además os prometemos sorpresas, pero sorpresas de las buenas. Y no os vamos a destripar nada. Rubén Sánchez Trigos, madrileño del 79, es escritor, guionista y académico español especializado en narrativa fantástica, terror y ciencia ficción. Doctor en comunicación audiovisual con una tesis premiada sobre el cine de zombies español, ha impartido clases en la Universidad Rey Juan Carlos y publicado ensayos en revistas especializadas. Como autor, destacan sus novelas Los huéspedes, El intruso y la reciente Vuelve a mí, así como relatos en numerosas antologías. Ha sido guionista en cine, televisión y videojuegos, consolidándose como una de las voces más relevantes de lo fantástico y del terror en España. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Lo hemos dicho ¿Cómo bien. estamos? Muy bien. Oye, sí, porque estás recién aterrizado, ¿no? De la Semana Negra, del Celsius. Recuperando horas de sueño, la verdad. La verdad es que te agradecemos mucho No sé que nos atiendas. Si es posible, la ciencia dice que no, que pierdes horas de sueño y las puedes recuperar, pero yo vengo de 2 semanas de la Semana Negra, Celsius, y algo de cansancio quiero recuperar. Claro. Qué bueno. Entre los oyentes que hacen comunidad hay muchos que dicen que cómo nos hubiese gustado estar en Celsius. Creo que ha salido muy bien. De hecho, una intimidad, mi hijo ha estado por allí y dice que ha sido genial. Sí, ha sido este año es un punto de inflexión, ¿eh? Porque se dice Brandon Sanderson, pero bueno, es que también venían Joe Abercrombie, Jay Kristoff, sí. Hablando de grandes estrellas, que a mí me interesan, sí, porque siempre me interesa escuchar a quien vende, ¿no? Pero bueno, había otros que me interesaban más, venía Kim Newman, por ejemplo, ¿no? O Philip Fracassi, con el que le presenté yo.
Pero ha sido impresionante. Sí. Mi hijo me mandó la foto con Abercrombie. Abercrombie estaba por ahí. Abercrombie ya es un habitual, le van a dar la llave de Avilés. Sí, es verdad. Oye, me corroe la curiosidad. Vamos, aquí decimos en el programa, es casi un lema, al turrón. Al turrón. Sí, me corroe la curiosidad. Cuéntanos cómo y por qué fue esa primera cita entre tú y los zombies. Pues no sé si te refieres a la tesis o te refieres a mi historia me refiero con los zombies desde niño. A ver, las dos me gustaría, puesto que has abierto el melón, me encantaría, sí. Pero me refería a la tesis, básicamente. Claro, es que todo tiene que ver, quiero decir, a mí los zombies ya sé que son un arquetipo, un personaje que desde los años 80 más o menos, que es un poco la cultura que estamos viviendo, ¿no? Bebiendo todavía. Es un arquetipo como muy hilarante, todo esto del splatterpunk y todo esto de que en parte Romero con las últimas películas ayudó, y bueno, la divertida noche de los zombies y todo esto. Pero a mí es que me dan miedo. O sea, yo desde niño es que a mí o sea, los zombies, sobre todo clásicos, bueno, estos que corren también. Sí. Igual, ¿no? Pero estos que corren. Sí, que son zombies igualmente. Es que los hay que no corren y que corren. Claro, claro. O sea, los que no corren me refiero a los zombies más clásicos, Romero y pre-Romero, vamos, o los zombies y tal. Yo de miedo me daban un miedo, o sea, a mí esto de sobre todo está, ¿no? El tipo acercándose lento, tu familia, ¿no? Un tío tuyo, tu padre, acercándose lento para devorarte. O sea, no tenía ninguna gracia. Sigo pensando, por muchas de nuestras películas más divertidas, que en el fondo no tiene ninguna gracia, ¿no? Además, ya lo hemos mencionado aquí en algún caso, y los contenidos de miedo tienen que dar miedo. Y si los zombies te siguen generando miedo, ole con los zombies. Exactamente. Entonces, cuando llegó la hora de plantearse una tesis doctoral, que yo me planteaba para hacer carrera académica, en aquel momento, hablo del año 2008, 7-8, ¿vale? Acabada la carrera, claro, la tesis doctoral es haz algo de lo que no te puedas cansar, te dicen, ¿no? Porque te vas a cansar. Porque vas a estar, sobre todo ahora se hacen más rápidas, pero en aquel momento las tesis doctorales era una media de 5 años. Había gente que estaba 10 años haciendo su tesis, ¿eh? Sobre todo estas de ciencia más aplicadas y tal. Entonces elegí los zombies y concretamente el cine español, que era un terreno que estaba completamente virgen. O sea, no. Yo recuerdo que yo decía, voy a hacer una tesis sobre el zombie en el cine español, que primero era sobre los años 70 y luego, que era todo el fantaterror, y luego la amplié a toda la historia del cine español. Entonces la gente me decía, ¿pero hay películas de esas? O sea, yo decía, pues con más razón tocas una tesis, porque yo me hice una lista y me salían casi 30 películas de zombies y la gente me preguntaba incrédula si eso daba por una tesis. Y claro que da, es decir, y creo que el sentido de hacer una tesis doctoral es alumbrar una parte de un aspecto, ¿no? De lo que sea, de la historia, del cine en este caso, de lo que sea, que es desconocido, ¿no? Entonces yo me vine arriba porque me di cuenta de que efectivamente había un vacío ahí que alguien tenía que llenar. Y ahora un poco más, pero en aquel momento era muy raro hacer tesis doctorales. O sea, en 15 años más, poco más, ha cambiado bastante la cosa. En aquel momento éramos unos pioneros los que casi unos pioneros, había habido unas personas por delante, ¿no? Pero empezamos a ser unos pioneros los que nos fijamos en eso. Hay algunas crónicas, que es que tengo yo ganas de preguntarte esto, que dicen de ti que eres ni más ni menos que el as del terror español. Es que es muy fuerte. Incluso te comparan con Stephen King. ¿Te identificas tú con esto? Sí. No, a ver, no puedes, porque si te identificas con eso eres un poco estúpido, francamente. Claro, es que creerte eso es el camino a la locura y al desastre. No, lo que pasa yo di una respuesta, no sé si en la entrevista en El Mundo, que la hizo Hernán Migoya y nos reímos mucho porque estábamos los dos un poco en sintonía con estas cosas, ¿no? Sobre lo de King, y es que, claro, cuando a alguien le comparan con Stephen King, le están haciendo más favor a Stephen King que a la persona a la que se le compara. O sea, estamos diciendo que King sigue siendo el rey 50 años después y que los que venimos después tenemos que compararnos con él. Es decir, es casi un halago a él. Pero bueno, a ver, yo hay cosas en las que sí me identifico, sobre todo en la voluntad, digamos, de llevar el género a gente que te dice que aparentemente no les gusta el género, pero que sí. O sea, a todos nos gusta ese chispazo, ese calambrazo de miedo
es que nos gusta, es que es una cosa es natural, es natural en todos nosotros como seres humanos, ¿no? Estamos hechos de miedos. Entonces a mí me gusta dirigirme no solo al fan, sino dirigirme al panadero de la esquina, intentar traducir sus miedos, ¿no? Entonces por ese lado sí me identifico con gente como King, como Richard Matheson o como recientemente John Ajvide Lindstein, es el autor de Déjame entrar, que son autores así como muy locales. King es muy local, que ambienta sus historias en sitios muy cercanos a él, o Ajvide, ¿no? que es sueco y tal. Entonces yo me identifico mucho con eso, pero bueno, luego ya los titulares, yo lo entiendo que hay que vender y ya está. O sea, tienes que vender prensa. Claro, claro. Oye, vamos a compartir con nuestra audiencia el primer capítulo de Vuelve a mí, que imagino que a día de hoy es tu niña bonita. ¿Qué sensación o emoción te gustaría que provocara ese inicio del que vamos a hablar en los oyentes? No vamos a hacer spoiler, es el primer capítulo. No. Ya. A mí este inicio, mucha gente, yo estoy muy orgulloso, literaria y editorialmente, ¿vale? Lo explico, porque era un arranque de novela que yo nunca tuve dudas de que la novela tenía que arrancar así. La novela cambió muchas cosas, lo diferente, porque yo hago bastante borradores normalmente, pero eso se mantuvo. Y entonces yo tenía miedo de que era una apuesta personal, de que la industria, vamos a decir así, ¿no? Es un libro que sale en un sello en Grijalbo, en Random House, que se iba a distribuir por todos lados, y tenía miedo de que me dijera, mira tío, no, una novela no arranca así porque el lector es que lo vas a traumatizar. Van a saber los oyentes de qué hablas cuando lo escuchen. Yo lo van a saber, sí. Hay mucho mito en eso. O sea, hay una parte de verdad, pero bueno, yo tuve la suerte de que di con un editor que me dijo para adelante con eso y con muchos otros aspectos de la novela. Sí. Que son... O sea, está sorprendiendo amigos míos, no te digo lectores, que no me conocen, pero amigos míos, gente que me conoce, que se lee la novela y dice, pero ¿cómo has hecho esto? ¿Y cómo te has dejado publicar esto? Y como tal... Es decir, sí, hay una suerte de incredulidad, ¿no? O sea, porque es una novela muy visceral, que gore, no es una novela. A mí el gore me lo paso bien, pero no me atrae practicarlo. Me gusta mucho, ¿eh? Pero no es una novela de gore, creo que es turbia en un sentido moral. Y en el proceso creativo de esta Vuelve a mí, ¿ha habido alguna parte que te haya exigido más trabajo, más imaginación, no sé, más esfuerzo, aunque luego a lo mejor te haya dado más satisfacción o más o menos la tienes toda por entero igual? A ver, creo que lo más difícil de Vuelve a mí ha sido construir lo que ahora se llama el world building, ¿no? O sea, todo el mundo que rodea a los personajes y tal. Es una novela que transcurre en Leganés, en nuestro contemporáneo, en nuestra actualidad, y es un barrio, digamos, a las afueras de Leganés, que no existe, pero que si alguien conoce Leganés, doy pistas, o sea, más o menos lo puedo ubicar, ¿eh? Pero el world building es el de las personas, hay unos personajes en la novela, que es la protagonista, ¿no? Que descubre que pertenece a una estirpe de gente capaz de resucitar a los muertos, que ha existido toda la humanidad. Y claro, ahí hay una intrahistoria en la novela que se va más o menos sugiriendo, ¿no? Que es el mundo de estas personas capaces de resucitar a los muertos. No solo ahora, sino ya digo en el pasado, ¿no? Entonces, construir todo eso ha sido muy exigente. Y luego otra cosa también, porque esa es la parte, digamos, más de imaginación, más de genio. Luego hay una parte humana que a mí me ha costado, de manera quizás más personal, que hay una relación, vamos a decir así, pagafantista, si queremos decirlo así, entre la protagonista y un chico, y es muy difícil, más difícil de lo que parece trabajar esas cosas, porque siempre al final eres condescendiente, o victimizas a alguien, o acusas a alguien. Entonces yo siempre intento que las relaciones de los personajes en mi libro sean humanas, con todas sus contradicciones, sombras, mezquindades y alegrías. Entonces es muy difícil eso, ¿no? Porque vivimos además tiempo donde tendemos un poco a hacer de lo que nos cuentan las novelas en términos éticos y morales, hacemos ley de eso, ¿no? O sea, el autor dice que este personaje se comporta así, pues el autor refrenda lo que hace ese personaje. Pues no, sí. O sea, no necesariamente. Entonces, bueno, ahí hay esa parte, esa relación, los lectores lo identificarán enseguida entre la chica y su mejor amigo, vamos a decir así.
hay un momento que culmina, que había un lector que me escribía y me decía, llegado a esta escena, que no quiero contar cuál es, pero es una escena de índole muy turbia, sexual, que es brutal. Es brutal por todo lo que se ha construido entre estos dos personajes de antes. Qué ganitas de leerla. Oye, en cuanto a la localización te entiendo perfectamente porque llevo 8 años yendo a diario a Aguacate, muy cerca de las localizaciones de las que estás hablando, Leganés, y dices, puedo haber pensado de todo sobre la zona, pero convertirlo en un escenario de una novela como Vuelve a mí, no. Oye, como maquinista de relatos inquietantes, ¿qué truco recomiendas para enganchar a los lectores, en nuestro caso oyentes, desde las primeras líneas, bueno, desde las primeras palabras, aunque en parte ya nos lo has contestado, incluso antes de que asome el primer susto oficial? Bueno, lectores o oyentes, ¿eh? Sí, a ver, yo si lo supiera no tardaría tanto en escribir, porque si lo supiera. Pero bueno, tengo algo que me gusta hacer, no sé si... Y voy con la esperanza de que funcione, ¿no? Yo siempre intento en los libros, sobre todo en las novelas, vaya, ¿no? En los textos de largo aliento, intento que haya una atmósfera y que esos puntos de inflexión se dosifiquen, ¿no? A mí me saca mucho, sobre todo en la narrativa, ¿vale? Porque el cine también, pero bueno, el audiovisual puede tener otro ritmo, ¿no? Donde las cosas sean explícitas más o menos antes, ¿no? Pero en la narrativa creo mucho en la sugestión, la atmósfera, y en que el lector ponga de su parte, ¿no? Y en el fuego lento. Yo hago libros, no sé si son hoy muy, muy vendidos y muy comprados, ¿no? Los libros en los que las cosas se van cociendo poco a poco. O sea, intento que sea muy entretenido, muy dinámico todo, ¿no? Pero si estoy haciendo una historia donde lo sobrenatural tiene una presencia, me gusta que lo sobrenatural se vaya infiltrando poco a poco en la vida de los personajes, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que me gusta. Ya digo, tengo la esperanza de que cale en el lector, pero bueno, más que un truco, una técnica, es intentar retrasar y dosificar muy bien esos puntos de inflexión sobrenaturales, vamos a decir así. Más que un punto, una técnica, un truco, es una manera de hacer las cosas que a mí me gusta, porque como lector me gusta. Yo estoy tomando apuntes, ¿eh? Oye, Rubén, y si tuvieras que dar una única clase sobre un aspecto concreto de tu carrera, ¿qué aspecto elegirías? Pues yo creo que una de las cosas que más me interesan es el aspecto sociológico, es decir, es cómo se relacionan vamos a decir así, los grandes mitos del género, ¿no? Y las fórmulas que decimos, ¿no? Los argumentos así como más que tienen sus convenciones, ¿no? La casa encantada, el monstruo invasor, el no sé qué, cómo se relaciona con el entorno y el contexto sociológico en el que eso ocurre, ¿no? A mí eso me interesa muchísimo, entonces eso es una cosa de la que me gusta mucho hablar, así con unas cervezas encima, y cuando me invitan a hacerlo de manera más oficial, pues... Planazo. Pues es un planazo, porque encima suele sacar algo de dinero incluso. Hablar por lo que te gusta, que te paguen por hablar de lo que te gusta... Es un lujo, sí. Sí, es un lujo. Oye, me asalta una pregunta que no teníamos en el guión. ¿Qué te gusta más, dar clase? Puedo intuirlo por tus últimas palabras, pero ¿qué te gusta más, dar clase o escribir? A mí no hay nada que me guste más que escribir. Dicho así, ¿vale? Vale. A mí dar clases me encanta. Me encanta. Es verdad que la docencia, además, yo doy clases de lo mío, doy clases de guión, doy clases de literatura, doy clases en un máster, doy clases de ficción de terror, de historia de la ficción de terror, por ejemplo. Pero es verdad que la docencia te permite, suele ser, digamos, una ocupación que te permite escribir, ¿vale? En general, debería ser así. O sea, suele permitirte estructurar bien los días y las semanas, ¿vale? Dejarte tiempo y eso. Pero bueno, yo creo que todos los que escribimos soñamos con vivir de escribir. Lo que pasa es que algunos no estamos lo bastante locos como para lanzarnos, definitivamente, ¿no? Pero bueno, yo si mañana, yo qué sé, esto toca la lotería, ¿no? Que la lotería puede ser muchas cosas. De repente puedes tener 3 libros que funcionen de miedo, o puede ser una lotería literal, o puede ser una herencia de un tío
que ahora mismo no sé quién es, en, yo qué sé, en Bratislava, que se ha muerto y me ha dejado tal. Sí, oye, Yo si tuviera la oportunidad de vivir, de escribir, no dejaría de dar clases. Lo que haría sería dar menos clases, quizás. no O sé sea, si te daría lo he oído a menos ti, horas. no sé si Sí. te lo he oído a ti, leído a ti, perdón. Ujú. Bueno, nos documentábamos un poco para construir esto. ¿Has dicho tú que no se puede vivir del terror? No sé, en España, desde luego no. En España no se puede vivir del terror. Este Celsius he tenido la oportunidad de charlar en una es oficial y extraoficialmente, ¿vale? O sea, le presenté yo y le entrevisté yo en el auditorio a Philip Fracassi, ¿vale? Que es un autor de terror americano que está ahora mismo lleva un carrerón, ¿no? De casi prácticamente exclusivamente centrado en el género. También es guionista de cine y ahora, bueno, le han adaptado uno de los relatos la productora 24, otro le ha comprado los derechos JJ Abrams. Y entonces, claro, él me decía, yo he conseguido vivir del terror ahora, o sea, un tipo de 50 y pico años, ¿eh? He conseguido vivir de escribir ahora. Es decir, yo he estado muchos años picando piedra y haciendo muchos trabajos, ¿eh? A la vez que escribía. Pero él me decía, hay un mercado de hablantes o de lectores anglosajones, ¿no? Pero es que nosotros no tenemos eso, porque no hay mercado. O sea, no tenemos un problema con la lengua en español, fundamentalmente. Primero que no hay bastantes lectores en español, ¿vale? Para sostenerlo. Y segundo, Ya. pasa algo, que esto ya sería, yo lo lanzo así porque sería para desarrollarlo con mucho más tiempo, ¿no? Pero yo creo que pasa algo y es que la gente, así como ente, ¿no? En general, considera que la literatura debe ser algo como más elevado y que hay ciertos géneros como el terror que Sí, están bien para el sí, cine o para la Cierto. visual, para pasar sí, un buen sí, sí, rato, sí, sí. ¿no? Son entretenimientos, pero que la literatura no está para asustarnos ni para entretenernos ni nada. Y ahí hay mucho que hablar, ¿no? O sea, tenemos un problema con los géneros populares, ¿no? Tenemos un problema de condescendencia con ellos. Entonces, claro, no ocurre que no se... A mí me ha pasado, ¿eh? No se venden libros de terror. La gente va a pasar que se acerca a mis libros, vuelve a mí Bajo el barro sobre todo, que salieron en grandes editoriales, y me han dicho, joder, pero esto se puede leer muy bien, ¿no? Entonces la gente espera Bueno, no que hemos a la dicho que Bajo tercera el página haya barro, un monstruo de este... Bajo el Sí, barro es del sello Planeta. sí, del planeta, sí. La gente espera cuando un libro con la etiqueta de terror, la gente espera que el libro, en la tercera página haya un monstruo destripando a alguien, ¿no? Y entonces cuando ven que hay personajes, que hay un suspense, que hay un entorno verosímil construido, que los personajes te interesan, que hay emociones humanas, digo, oh, pero esto no es terror. Digo, claro que es terror. ¿Cómo no va a ser terror? Claro que O sea, sí. lo es. Y el monstruo, no te preocupes que va a llegar. Sí. Pero llegará cuando tiene que llegar, ¿no? Claro. Oye, Claro que sí. nos hubiésemos extendido todo el programa leyendo tu currículum, pero yo no quiero dejar de decir que, bueno, eres el guionista de cortos como Cambio de Turno, Cuestión de Actitud e incluso El Intruso, que fue nominado al Goya, al mejor cortometraje de ficción. O sea que Sí, ahí sí, estamos. sí, eso. Sí, ahí estamos. Eso de lo de los cortos no es una carrera, porque del terror no se vive, de los cortos no te quiero contar. Los cortos te permiten hacer cosas que los largos no te permiten, porque los largos los tiene que dar luz verde productoras, subvenciones, plataformas. Tiene que pasar por muchos filtros, pero un corto es la locura que tú quieras hacer y puedas levantar con el dinero que puedas levantar. Entonces yo estoy muy contento porque además ha sido bastante coherente. El Intruso es un corto de género, La Luz es un corto de género que arrasó en todo el mundo. O sea, es un corto que nos sorprendió mucho, que escribimos un poco. Yo escribí con la intención de pasar un poco la pandemia esta, encerrado en casa, más mejor. Escribí un corto con unos productores y un director, hicimos el corto, nos gustaba mucho, pero dijimos, pues ya está, es un corto de terror sin más. Y de repente empezó a ganar premios. Ha ganado premios en todos los festivales de todo el mundo. Qué bueno. Y bueno, estoy bastante feliz con ese. Imagínate. Ese es el último. Estoy ahora arrancando otra cosa que no sabemos si se hará, pero ese es el último, sí. Venga, danos la exclusiva. Pues no, estamos arrancando una idea ahora, vamos a ver qué pasa. Es una idea que me apetece muchísimo. Oye, pues- Estamos Motivo para como otra muy reunión. Embrionario, ¿eh? Estamos bien. Estaba embrionario, ¿eh? Un embrión pequeñito, Bueno, pues feo, terrorífico. te vamos a comprometer para que cuando el embrión Eso, surja eso. te acerques a palabras paganas para contarnos también, ¿vale? Claro.
Rubén, ha sido un lujo explorar contigo estos pasillos sombríos y descubrir que, bueno, pues incluso los monstruos, bueno, en este caso no monstruos, pero sí, disfrutan de una buena charla bajo esta luz tenue que tratamos de proyectar en palabras paganas. Vamos a cerrar la entrevista aquí, pero el misterio va a seguir abierto. Muchas gracias, Muy bien, Rubén, pues por tu muchas gracias a tiempo. vosotros por- Claro, y por regalarnos historias como estas, que nos hacen hasta mirar debajo de la cama 2 veces antes de irnos a dormir. Nada. Y Gracias ahora, a vosotros porque si no Sí. hay lectores no hay nada. exactamente, ahora vamos a invitar a nuestros auditores a escuchar el primer capítulo de Vuelve a mí, si se atreven, claro. Muchas gracias, Rubén. Nos quedamos con tu Gracias. primer capítulo de la novela, de Vuelve a mí. Gracias, Venga, Rubén, chao. Suerte a todos. Gracias. Eso. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Mi padre se había pasado los últimos 7 meses de su vida soñando con el nacimiento de su primera hija como un acontecimiento previsible y común. Una de esas historias que se amasan y se deshuesan en la memoria a lo largo de los años, que se cuentan a la niña cuando ésta ya ha crecido y que hacen una muesca en la vida de un padre a partir de la cual contar sus propios logros. Lo que vivió aquel día, en cambio, fue una pesadilla perfecta y silente. Tuvo que haber adivinado que algo iba mal desde el instante en que equivoqué la fecha de llegada al mundo. A papá le avisaron de que mamá se había puesto de parto cuando se disponía a retomar su puesto en el toro con el que operaba aquella mañana. La bestia, le llamaban en la fábrica. Era una máquina antigua, un residuo de la remodelación iniciada por Transmadrid SL 3 años antes, de la que el departamento de mi padre no había logrado beneficiarse por culpa de la crisis y de un director general que, a la hora de cagar, no sabía ni dónde tenía el culo. La bestia movía kilos de palés sin descanso, de un extremo a otro de la nave, mientras emitía un siseo ronco y sostenido que no se parecía en nada al sonido de una máquina, sino al del fantasma de una máquina. Mi padre acababa de subirse a su grupa. Su descanso de 20 minutos para una pulga y un café ya había terminado. Acababa de ponerse los cascos para aislarse del resto del mundo cuando Wilson, el ecuatoriano al que habían ascendido a encargado, apareció en su campo de visión y comenzó a hacer aspavientos con las manos hacia él. Mi padre lo miró y pensó, divertido, en un aeropuerto. Pensó en el operario que realiza señales luminosas para que los aviones sepan dónde deben aterrizar. Se quitó los cascos. ¿Qué ocurre? Preguntó mientras Wilson se le acercaba. El encargado se desprendió de la gorra y se pasó la lengua por los labios cuarteados antes de hablar. Era un chico apacible y taciturno, poco más que un crío. Había ascendido al puesto hacía menos de 2 meses y desde entonces nadie le había visto perder los estribos ni una sola vez, ni siquiera el día en que sorprendió a los empleados imitando a los personajes de Fast and Furious con un par de toros de la empresa. Mi padre supo qué había pasado antes de que el otro abriera la boca. Mi madre se había quejado de algunos dolores sin importancia aquella mañana mientras se agarraba la abultada barriga. No podía ser otra cosa. Al contrario de lo que ocurre con las malas noticias, las buenas casi nunca necesitan rodeos. Llegó al Hospital Virgen de Fátima de Leganés después de las 7, saltando casi en marcha del taxi que Fran, su compañero de turno, le había pedido. La mañana era ventosa. Los setos de la entrada tiritaban bajo el cielo color hueso de noviembre y restos de basura se arrastraban ante la puerta del hospital con la consistencia mortuoria de un montón de plástico. No había tenido tiempo de cambiarse en la nave, así que aún vestía el mono azul de trabajo con el logo de Transmadrid SL, una excavadora con la pala levantada como si fuera la trompa de un elefante bordada en el pecho. Papá, que estrujaba su gorra del Real Madrid descolorida en las manos, se dijo que debía tener el aspecto estándar de cualquier padre de familia en la sala de urgencias de cualquier hospital del mundo. Eso es lo que a mí me contó.
Se acercó a la recepcionista que esperaba detrás del mostrador. Una chica joven, con aire resuelto y labios pintados de lila brillante. Tuvo que esperar a que atendieran a 3 personas antes de que llegara su turno. Mi mujer está de parto. Me llamo Carlos Cid Tejera. La chica lo miró por encima de las gafas. Era realmente joven. ¿Y su mujer se llama? Vaciló. La cabeza le latía como si el cerebro estuviera expandiéndose dentro de ella. ¿Por qué no se había tomado la aspirina que Fran le había ofrecido en la nave? Marian Ocampo Sanz. Las manos de la recepcionista, o era una enfermera, no podía ser una enfermera, volaron sobre el teclado del ordenador. Ocampo Sanz. Ingresó a las 6:37 de esta tarde. Lleva casi 45 minutos en el quirófano. El doctor... Una pausa. Ceño fruncido. Respiración contenida al borde de los labios. Un momento. Espere un momento, ¿vale? ¿Qué ocurre? La mujer descolgó el auricular del teléfono. Un momento, ¿quiere? Se oía el ulular del viento al otro lado de las ventanas. Yo misma he comprobado el tiempo que hizo aquel día. Las noticias habían pronosticado un otoño seco plagado de tormentas eléctricas. La clase de otoño que transforma la lluvia en luz y la luz en tristeza. Mi padre observó que la enfermera susurraba. Después vio cómo guardaba silencio y escuchaba a la persona que le hablaba al otro lado del teléfono, mientras en su frente se dibujaba un peñón de arrugas. Luego colgó y clavó en él 2 ojos serenos. Será mejor que espere aquí, caballero, en esos sillones. Enseguida sale el médico. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha ido algo mal? Espere en los sillones, por favor. Señorita. Es el médico quien tiene que hablar con usted. Yo no estoy autorizada. Parecía sincera. Papá se arrastró hasta la hilera de sillones de plástico que formaba una L junto a la pared del fondo, en la intersección de lo que parecían los baños y un pasillo estrecho de destino ignoto. Había 3 potenciales padres más en la sala. Uno de ellos lloraba con el rostro hundido en los cuencos de las manos. Fran tenía razón. Nada de lo que hicieras podía protegerte de ese día. Mamá y él habían asistido como un par de estudiantes aplicados ante los exámenes finales a las clases de preparación al parto que ofertaba la Casa de la Mujer de Leganés todos los lunes y miércoles. La semana anterior habían acudido a una revisión de rutina con el doctor, quien les aseguró que todo iba bien y que resultaba improbable, esa fue la palabra, improbable, que el parto se adelantara ni siquiera un día. Se retrasará, sí, como mucho se retrasará, ya lo veréis. Van a tener que venir los bomberos a sacar a esa niña, sí. El doctor Vidal era un hombre enjuto y sereno, la clase de persona a la que confiarías los ahorros de toda tu vida. ¿Qué había salido mal? Se preguntó si su madre, la abuela, estaría ya al tanto y si era así, ¿por qué no se encontraba allí con él? La abuela no tenía móvil, no podía saber si ya estaba en el hospital. Una virgen de aire pesaroso, una figura de San Ramón nonato a la que le faltaba una mano, un Cristo con ojos desorbitados. Rezaba para que su nieta no naciera con el cerebro vuelto del revés o alguna de esas deformidades de las que había oído hablar en el pueblo. Carlos Cid, soy yo, acompáñeme, dijo el médico. Era un joven alto, de hombros angulosos y rostro pétreo. La bata le quedaba pequeña. Llevaba en las manos una carpeta con un puñado de folios llenos de notas. Mi padre los miró de reojo y no pudo evitar pensar que todas aquellas anotaciones tenían que ver con su hija de algún modo. Eran muchas, tantas como cabían en la página. Son un signo, decidió en ese momento. Un signo ominoso de lo que sea que ha ocurrido hoy. ¿Y el doctor Vidal? No está, he asistido yo al parto, respondió sin mirarlo. Años más tarde, papá me contaría justo eso, que aquel médico ni siquiera lo había mirado. No había podido. ¿Qué ha pasado? ¿Ha ido todo bien? El doctor echó una ojeada sucinta a las demás personas de la sala. Venga conmigo, si me hace el favor. ¿Que vaya a dónde? Aquí, al lado, hay una sala en la que podemos hablar más tranquilos. Pero la niña está bien. Venga a la sala.
¿La niña está bien? Repitió. Esta vez pareció que deletreara la pregunta en mayúsculas en el aire. El médico guardó unos segundos de silencio, como si la onda expansiva de las palabras de mi padre lo hubiera alcanzado. Es su primer embarazo, ¿verdad? La tarjeta de plástico que le pendía del pecho lo identificaba como el doctor Vallejo, cirujano especialista en pediatría. En ese momento papá se dio cuenta de algo que le había pasado desapercibido. Las paredes de la sala estaban pintadas de verde pálido, casi translúcido, tan neutro que lo mismo servía para comunicar una tragedia que para declararle el amor a alguien. Está muerta, ¿verdad? Mi hija ha nacido muerta. El doctor Vallejo se concedió otro instante de silencio. Un púgil viendo a su contrincante absorbiendo el golpe. Luego habló de nuevo. Sus palabras brotaron lentas como la nieve. El parto ha requerido cesárea. Si le digo la verdad, no nos explicamos. Bueno, estaba viva un poco antes de nacer. Habrá que esperar a la autopsia para confirmar lo que ha pasado. La madre no ha sufrido daños de consideración aparte de la pérdida de sangre. Padece un poco de anemia que estamos tratando con hierro. Psicológicamente es otra cosa, me temo. Habrá que tenerla bajo vigilancia estas primeras semanas, pero insisto, señor Cid, este no es modo de hablarlo. Aquí no, por favor, venga conmigo y... Papá no escuchó el resto de la perorata. Cuando tenía 15 años, un profesor de filosofía del instituto le dijo que no hay pesadilla de la que uno no acabe despertándose, aunque sea a gritos. Y en ese momento mi padre decidió agarrarse a ese recuerdo inesperado. Ver el cadáver. Papá levantó la cabeza. ¿Cómo ha dicho? Que si quiere ver el cuerpo, tiene derecho. Normalmente lo acompañaría un celador, pero puedo ir con usted si quiere. Imagino todo lo que está pasando por su cabeza en estos momentos. El cuerpo. Miró al médico. Sus ojos eran los de un tratante del dolor, los de alguien acostumbrado a mirar la muerte a trasluz, como en una radiografía, y asintió. Claro que quería. El camino hasta el cadáver de su hija no nata resultó muy parecido al que mi padre había imaginado. Un laberinto de pasillos, camas y figuras errantes a las que el doctor saludaba con la cabeza. Papá no fue consciente de cómo el médico lo conducía hasta allí como un lazarillo, hasta que cruzaron la última puerta. Cuando entraron en aquella sala, creyó que se habían equivocado. Pensó que habían llegado a maternidad y no al lugar a donde en realidad se dirigían. Las camas para bebés y las incubadoras se alineaban curiosamente, seccionando el espacio como si fuera un tablero. Mi padre calculó 50 o más de esas cunas, vacías todas, a excepción de un par de incubadoras en cuyo interior se adivinaban dos formas inmóviles, tan pequeñas como un ser humano puede serlo. El médico pasó delante. La luz era escasa, pero allí donde acababan las cunas, las paredes refulgían, como si estuvieran cubiertas de metal. Mi padre tardó en darse cuenta de lo que estaba mirando. Desde luego que era metal. Allí delante, casi al alcance de su mano, se levantaba un montón de cámaras frigoríficas, alineadas hasta el mismo techo, formando columnas solemnes. Parecían nichos de un cementerio, se dijo mi padre. Fue un pensamiento tranquilizador, casi un atajo creado por su mente antes del desmoronamiento final. Las luces de los fluorescentes temblaban sobre la superficie de aluminio, convocando fantasmas y otras quimeras. ¿Está aquí la niña Cid Ocampo? Había una figura delante de ellos, junto a las cunas, un tipo de facciones refinadas y labios delgados próximo a los 40. Un basurero, pensó mi padre cuando lo miró. El hombre que espera la noche cuando todos duermen para llegar con su camión y llevarse lo que nadie quiere. El extraño tiró de una sábana y ocultó un bulto que yacía debajo. Luego miró a mi padre y después al médico. ¿Cómo se llama la madre? Cid Ocampo, el nombre de la madre es Marian. Marian, ¿verdad? Sí. Los ojos del celador, si es lo que era, se movieron pastosamente dentro de las cuencas, cavilando. El rostro entero tenía el aspecto de la arcilla fresca, lista para ser amasada. Creo que ha habido un error. ¿Qué error?
Bueno, la ficha decía que la autopsia ya estaba lista. El doctor se acercó al hombre tanto y tan rápidamente que quedó detrás de él. Papá oyó su voz otra vez, aquel graznido áspero que parecía hecho de arena. ¿Dónde has leído eso? En la ficha, le digo, conozco el protocolo, doctor. Hace solo 1 hora del parto. Todavía no se ha hecho ninguna autopsia. ¿Dónde está? El hombre no dijo nada. ¿Dónde está? Mi padre tuvo la impresión, solo que no era una sensación, sino un deseo, haz que todo esto acabe, de que el médico ya conocía la respuesta. La tengo aquí, dijo el celador al cabo de un instante, poniéndose en marcha. Se volvió hacia las cámaras del extremo, aparentemente más estrechas que el resto. Hará, no sé, media hora o más que la trajeron. Su mano, nudosa y blanca como un muñón, se cerró sobre uno de los tiradores. Espere, dijo el médico justo cuando empezaba a tirar de él. Se quitó las gafas y se volvió hacia mi padre mientras se masajeaba el puente de la nariz. El cuerpo de su hija lleva 40 minutos aquí dentro. El proceso de congelación ya ha empezado. Quiere decir que es posible que su aspecto le impresione. ¿Aún así quiere verla? Papá asintió con fuerza. Quiero. El doctor volvió a colocarse las gafas, se giró y dirigió un gesto a cara de cera que tiró con fuerza del cajón con las 2 manos. El interior de la cámara despidió una vaharada de aire frío primero y después una bocanada de vaho condensado. El médico miró a mi padre y le indicó con la cabeza que se acercara. Papá tardó menos de 10 pasos en llegar hasta allí. Los 10 pasos más largos de su vida. Diciéndose a sí mismo que hasta el peor de los tragos termina si lo atacas de una vez, se inclinó para ver lo que había dentro de aquel cajón. Sobre una plancha de metal del tamaño y la forma de una cama descansaba un bulto blanco, una pesadilla del tamaño de un antebrazo que se recortaba plácidamente sobre la superficie gris de aluminio. En algún momento del proceso alguien me había cubierto con una sábana blanca no muy diferente de la que habrían usado para envolverme de haber nacido viva. Solo cuando el vaho acabó de disiparse, siguió rizándose en el aire cada vez más tenue, mi padre vio con claridad a su hija. La conciencia de esa palabra, hija, le heló las piernas y le hizo flaquear por primera vez desde que entró en aquella sala. Habían amortajado mi cuerpo con un sudario de plástico, todo salvo el rostro. Yo tenía los ojos vigorosamente cerrados, los labios fruncidos y el pelo de la cabeza, negro y ralo, alborotado sobre la frente blanca. Me parecía a mamá cuando él la conoció. Claro está, siendo casi unos críos, en Vigo. Había oído decir que un niño muerto es como uno dormido, que basta con la imaginación para repeler la realidad, pero eso no era cierto. No, no lo era, y quien lo dijera podía irse a la putísima mierda. El cuerpo que él contemplaba, el cuerpo de su hija neonata, era un cadáver, desde el primer pelo de su ovalada cabeza hasta la última uña de sus bien formados pies. Músculos, tejidos y huesos camino de la congelación. No era una persona, sino su posibilidad. El triángulo facial, una máscara de carne azul, casi un molde, y esculpido en él un gesto hosco y adulto. Las orejas, 2 protuberancias cerúleas apenas separadas del cráneo. La barbilla, un peñón de carne amoratada. Mi padre conocía la expresión necrosis por congelamiento. La había oído en un documental sobre alpinistas muertos en el Himalaya mientras cabeceaba en el sofá con la 4ª cerveza de la noche entre las piernas. A aquellos desgraciados el frío les había ennegrecido la carne y los tejidos, a 60 o 70 grados bajo cero, cuando trataban de encender un fuego sin éxito. Ninguno de ellos conservó todos sus miembros. El frío es un carnicero eficaz. Era cuestión de tiempo que se emplease conmigo. Ya le dije que estaba congelada, dijo el médico a su espalda.
Lo último que mi padre vio antes de que el doctor le hiciera suavemente a un lado fueron lágrimas de escarcha en mis mejillas. En ese momento no cayó en la incongruencia. Con un horror que lo avergonzaba, se acababa de dar cuenta de que no deseaba tocar a su hija. No quería recordar el tacto de la carne helada y compacta bajo sus dedos cuando se fuera a la cama aquella noche. De pronto, no solo deseaba olvidar, deseaba no haber visto. Tendrá que firmar algunos papeles. ¿Mi mujer? ¿Sí? ¿Lo sabe ya? El doctor compuso un gesto fatal. No, pero lleva un rato preguntando. Ya, claro. Le han dicho que se llevaban a la niña para hacerle unas pruebas. El médico acababa de indicarle con la mano que ya podían abandonar la sala cuando mi padre se detuvo, casi conteniendo el aire en los pulmones, erizado el vello de la nuca y los brazos, y se volvió otra vez hacia la cámara frigorífica. Con los años llegó a decirse a sí mismo que, en realidad, no hubo corazonada ni nada parecido. Lo que ocurrió es que oyó algo, tan práctico como eso. Un sonido ahogado, casi inaudible, que se elevaba desde el interior de la cámara, no para él, sino para quien quisiera escucharlo. Miró al doctor Vallejo y preguntó: ¿Puedo verla otra vez? El hombre se llevó una mano a la cara y se frotó las fosas nasales. ¿Está seguro? Por favor, sí. Médico y celador intercambiaron una mirada de silencio. Mi padre supo qué estaban pensando y decidió que le importaba una mierda. Oiga, esto es muy normal, ¿sabe? El duelo, la negación. Quiero verla otra vez, por favor. El doctor bajó los brazos. Claro que sí. Mi padre me dijo que el hombre caminó hacia la cámara con paso abatido, como si de algún modo quisiera retrasar todo lo posible el momento de volver a abrirla. Todavía tenía el asa en la mano cuando papá oyó el primer crack. Creo que todos lo oyeron, un crujido sordo y rotundo al que siguió otro. Crack. El médico abrió el cajón. Papá se inclinó sobre su hombro y miró. Yo tenía los ojos abiertos de par en par y lo estaba contemplando desde el fondo de mi mortaja con la misma curiosidad con la que cualquier recién nacido miraría el mundo al que ha venido. Antes de exhalar un quejido quedo de conmoción, mi padre reparó en otra cosa. El cuerpo de su hija seguía amoratado por el frío y cubierto por una delgada capa de escarcha, pero eso no le había impedido llevarse un dedo a la boca. Eso es lo que él había oído. A su hija chupándose su propio dedo congelado. El día en que yo nací ocurrió algo más. Una enfermera a la que llamaremos Ángeles cubría el turno de guardia en la sección de lactancia. Hacía 17 años que Ángeles trabajaba en el Virgen de Fátima. Había pasado por tantas plantas y secciones como contratos temporales sumaba, y se jactaba no solo de conocer a todos sus compañeros, sino de predecir el futuro profesional de un novato con solo mirarlo. El novato en quien se fijó aquel día aparentaba más de 50 años. Eso fue lo primero que le llamó la atención de él. Acababa de cenar y se dirigía a los baños para cepillarse los dientes cuando aquel hombre dobló la esquina y a punto estuvo de tropezar con ella. El extraño murmuró una disculpa ininteligible y siguió adelante. Ángeles solo lo miró a la cara durante un breve instante, suficiente para saber que no era nadie a quien ella conociese. No era Ernesto de pediatría, ni Jano de rayos X, dos gordos de libro. Más tarde se enteró de lo que había ocurrido con aquella niña en las cámaras frigoríficas de la morgue y entonces volvió a pensar en el desconocido. No tardó en atar cabos. El tipo salía del ascensor de servicio, el que conducía al depósito de cadáveres a donde habían llevado a la bebita. Cuando muchos años después le pregunté a Ángeles si recordaba algo más de él y de aquel día, ella asintió con un estremecimiento. El hombre era ciego. ¿Quieres decir que llevaba gafas de sol? No llevaba gafas, tenía los ojos completamente blancos y abiertos, pero sabía muy bien por dónde iba.
Como llevaba bastón, se apoyaba en las paredes. No me entiendes. Nunca me he encontrado con nada igual. Era un ciego capaz de ver. Todo eso ocurrió la tarde en que vine al mundo. Yo, sin embargo, no supe nada hasta los 19 años. Ese fue el día en que abracé mi primer cadáver. Bueno, esperamos que después de este viaje vuestras noches se llenen de imaginación. Oye, yo quiero saber Santi. Yo quiero saber qué más pasa en la novela. Ay, yo ya lo sé. Hombre, y yo también, bueno, pero no me dejes, estoy haciendo el teatrillo. Vale, yo también, yo quiero saber. No, en serio, nos va a encantar, como siempre, leer vuestros comentarios, vuestras sugerencias, descubrir historias paranormales que os han ocurrido y que, bueno, pues nunca se sabe, igual las podemos utilizar. Esto no te lo había dicho, Cari, ¿sabes que estamos en iTunes ya? Estrenamos plataforma también. La gente de Apple nos va a poder escuchar. Toma. Bueno, ya sabes, en iVoox, en Spotify, en YouTube, suscribíos, compartid, dejad vuestro me gusta. Bueno, si nos comentáis, nos va mejor. Nos va mejor por dos cosas. Una, porque al algoritmo le mola más, y otra, porque nos gusta saber de vosotros. Eso es, esa es la más importante. Gracias por acompañarnos una vez más. Con palabras paganas, el miedo acompaña y la imaginación nunca descansa. Nos escuchamos el próximo episodio. Dulces pesadillas. Chao. Palabras paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.